Y en la compra de medicamentos hubo un caso de corrupción que fue ventilado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, en lo que hace a la adquisición de los medicamentos necesarios para los próximos meses. Hubo una gran licitación, pero en el 5% de la misma hubo una afectación porque ahí se detectó que ciertos funcionarios de Birmex estaban comprando a sobreprecio. Pero, insisto, del monto total, solo el 5% estaba afectado por un asunto de corrupción que está investigando la propia secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro. Ha dicho la presidenta, si hay funcionarios que cometieron estos actos, entonces habrá castigos, no habrá impunidad y pues esto no importa porque al final no se llegó a ejecutar, digamos, este proyecto corrupto. Al final, pues no se compraron los medicamentos, solo había las órdenes de compra y se frenó todo esto cuando se dieron cuenta. Y la presidenta ha comentado, primero, ha subrayado que habrá castigo, hay investigación y que están garantizados los medicamentos, el abasto de los mismos, ¿no? Y en ese sentido, dijo, no se consumó la compra de ningún medicamento a sobreprecio. Eso hay que subrayarlo porque se detectó que ahí venía el moche, que venía, como decía López Obrador, el piquete de ojos, ¿no? Ahí venía la mochada de ciertos funcionarios que dijeron, vamos a aprovechar esta licitación, nos ponemos de acuerdo con cierto laboratorio o distribuidores, y entonces, para una parte, sí vamos a comprar a sobreprecio y que haya mochada. Bueno, lo detectaron esto, se expuso en la mañanera, insisto, no es una afectación a toda la compra, era al 5%, pero no se llegó a consumar el hecho, porque fue a tiempo que se detectó. Dice la presidenta, también Raquel Buenrostro, la secretaria anticorrupción, está haciendo muy buen trabajo. Entonces, este fue el proceso y Raquel está haciendo un excelente trabajo, porque pues hay no se consumó, digamos, la compra a sobreprecio, se paró antes de eso. No se están comprando medicamentos a sobreprecio. Y eso es muy importante porque ustedes saben que pues hay mucho poder en muchas de las empresas farmacéuticas. Entonces, no vamos a permitir ninguna colusión con ningún funcionario y Raquel pues está ahora sí que garantizando que no haya corrupción. Gracias, Raquel. Bueno, pues ahí está lo que plantea la presidenta de México. Por cierto, hubo una larga disertación de Claudia Sheinbaum, en torno a Morena, en torno a los integrantes de ese partido político. Básicamente lo que hizo fue leerles la cartilla, pero fue una disertación de, ¿qué será? Unos 7 o hasta 8 minutos que ocupó durante la mañanera para hacerles un jalón de orejas a varios, y a varias. Y claro, está el caso de Andrea Chávez, senadora, que no ha ocultado sus preferencias, no ha ocultado su estrategia. Ella quiere ser gobernadora de Chihuahua en 2027, pero hay que reconocerlo, se ha adelantado y yo creo que se ha equivocado. Esto tiene que ver con la experiencia política. ¿Quién tenía una gran experiencia política y un colmillo? Andrés Manuel López Obrador. Manejaba como un arte, ¿no? Los tiempos de la política y decía, no hay que anticiparse, además hay que anclarse en los principios, no es el quítate tú porque quiero yo, hay que tener primero un proyecto, una causa, estar en función de la misma y no hay que sentirse indispensable. Hay un gran legado de López Obrador, hay que leerlo y releerlo, sobre todo por parte de quienes forman, hoy en día integran a Morena, ¿no? Entonces, hoy la presidenta lo que hace es retomar el legado del obradorismo, retomar lo que son los fundamentos de la cuarta transformación, el no robar, no mentir, no traicionar, y no solo el llamado es a Andrea Chávez, sino a todos y a todas. Dice que la dirigencia que tiene como presidenta a Luis Alcalde lo está haciendo muy bien y que primero ya se adelantó la dirigencia para que
ya que claro que no puede haber nepotismo. Sin embargo, la dirigencia, a propósito del reciente llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, está trabajando en las reglas internas para que nadie se anticipe, nadie se vaya con salidas en falso, ¿no? Como en esas competencias, ¿no? Competencias de los Juegos Olímpicos, las han visto de los nadadores. De pronto, pues apenas van a dar el 3-2-1-0 para que se avienten y están en el número 2 y hay alguien que ya se aventó porque tiene muchas ganas de salir, de ganar, tiene mucho ímpetu, pero eso puede significar un error. ¿Y qué pasa con esos nadadores? Son descalificados para afuera, te vas a tu casa, ¿no? Porque tienes que cumplir con las reglas, con los tiempos. Y en este caso, ha dicho la presidenta, es necesario que la dirigencia públicamente dé a conocer las reglas internas para que nadie se adelante. Y les insisto, esta es una disertación de unos 6-7 minutos que no tiene desperdicio. La presidenta habla de los principios de la 4T. Además, manda mensajes a los servidores públicos. Les dice, nada de camionetotas, nada de parafernalia, nada de excesos, nada de lujos. Les recuerda por qué están ahí, qué representan. Y claro, un hartazgo colectivo de la ciudadanía del régimen neoliberal, que era precisamente el mundo de caramelo, los helicópteros, las camionetotas, el pueblo rico que existía, más bien el pueblo pobre con un gobierno rico, un gobierno de excesos, un gobierno que tenía todo a su acceso. Bueno, Peña Nieto tenía un Estado Mayor Presidencial de miles de personas que lo estaban cuidando, elementos militares. Y no se diga la gaviota, no se diga sus hijos, sus hijas, bueno, toda la familia, que cada vez salían más personas de la familia, y destacar que hubo muchos excesos en el régimen neoliberal, mucho desapego de la realidad. Fox, Calderón, Peña Nieto, pero desde antes Zedillo, Salinas, muy alejados del pueblo y sobre todo sometidos a las mieles del poder y a la oligarquía. Nada más de casas presidenciales que fue vendiendo López Obrador, había una en cada destino turístico. Había muchos excesos. Bueno, no en su momento el burro Van Ranking, él contó la anécdota de cuando iba con Enrique de la Madrid, este junior que hoy quiere ser, por cierto, también presidente, hizo su lucha para ser candidato presidencial en el pasado proceso. Entiendo que va a persistir en la idea de ser el siguiente candidato presidencial de la oposición. Bueno, el burro decía, yo con Enrique, con el junior, pues nos íbamos en aviones del Estado, del Ejército, nos trasladaban a las casas de gobierno en estos destinos turísticos, en Cancún o en Acapulco, y la pasamos a todo dar, muchos excesos, todo lo que gastó Peña Nieto en su momento, el derroche, pues. Entonces vale la pena escuchar esta disertación de la presidenta. Les lee la cartilla a los integrantes, no solo a Andrea Chávez, sino a todos, y les recuerda de dónde vienen y a dónde van. Y creo que pues no tiene desperdicio. Vamos a escuchar todo esto. Y Luisa María Alcalde es una muy buena dirigente. Y ella, junto con las propias instituciones de Morena, pues tienen que resolver muchas cosas. No tengo por qué yo no soy la dirigente de Morena, yo soy presidenta de la República. Sí creo que en particular para ciertos temas vale la pena recordar pues nuestros principios. Entonces por eso la carta que voy a enviar tiene que ver con dos temas, tres temas principales. El primero, que Morena, y también ahí está el presidente del Consejo, que es el gobernador Durazo, que también dijo que vale la pena hacer esto. Uno, pues que se pongan reglas para todos aquellos que quieran ser candidatos, particularmente a
gobernador o gobernadora, aunque también pues todos los cargos de elección popular, para el 2027. Cuando fui candidata a la jefatura delegacional de Tlalpan, entonces no se llamaban alcaldías, todavía se llamaban jefatura delegacional. Y así nos decía el presidente López Obrador cuando era presidente. A cualquiera que fuera a ser candidato decía: recuerda que lo más importante son unos buenos zapatos y un morral para que pongas tus volantes y te vayas a tocar casa por casa. Así yo hice mi campaña a la jefatura delegacional de Tlalpan y después a la jefatura de gobierno de la ciudad. Y ya en la presidencia pues ya no toqué casa por casa, pero sí fui lo más que pude pueblo por pueblo, a informar, a decir lo que estábamos haciendo. Entonces, esa mística del casa por casa, pues tiene que recuperarse para todos aquellos que quieran ser o quieran optar por un puesto de elección popular. Primero, porque es lo más eficaz, y segundo, porque no se requiere tanto dinero para andar haciendo esas cosas, sino esencialmente la voluntad de la persona. Y la otra muy importante es que se cuiden los tiempos también, ¿no? Y que haya reglas claras para todos. Entonces ese es un tema. El segundo tema es cómo debemos ser los que venimos del movimiento de transformación. Nosotros tenemos que comportarnos, como decía Juárez, en la justa medianía. Nosotros tenemos que dar el ejemplo de que no es el consumismo, no es el ir a restaurantes, el andar viajando, el mejor ejemplo para un servidor público o servidora pública, ni andar en camionetotas, ni en... Pues claro que, por ejemplo, yo uso una camioneta del gobierno para andar en las carreteras, ¿no? Cuando estoy en la ciudad uso un carrito. Cuando voy en la carretera, pues por seguridad usamos las otras camionetas que existen. Pero esta cosa de la persona que llega con no sé cuántos guaruras, pues no, eso no va con nosotros. Claro, eres secretario de seguridad, eres fiscal, o tienes alguna amenaza, bueno, pues entonces sí, ¿verdad? Pero si no, ¿qué es eso de andar con no sé cuántos guaruras y ahora ir al... Bueno, ya no voy a seguir. Todas esas cosas que cuestan carísimo, pues. Y la ropa de marca y el no sé qué. No, nosotros venimos de un movimiento popular, porque además el pueblo en algún momento va a decir, pues no, yo no voté por eso, porque hoy está más consciente que nunca. Entonces, el segundo tiene que ver con cómo debemos ser quienes somos servidores y servidoras públicas de este movimiento. Y el tercero, el tema del nepotismo. O sea, ya salió la reforma constitucional de que el nepotismo es, o sea, no puede ser hijo, hermano, primo, candidato de alguien que deja un puesto de elección popular. Eso quedó hasta el 2030, porque había pues, quien no estaba de acuerdo que fuera en el 27. Pero la presidenta de Morena dijo, y está en los estatutos, que en el caso de Morena será desde el 27. Y sería muy bueno que se ratificara en un Consejo Nacional, que en efecto no va a haber candidatos hermanos, primos, sobrinos, tíos, hermanos, esposas, como está en la Constitución para el 2030, pero para el 2027. Entonces la carta tiene que ver con eso y es una reconstrucción de dónde venimos, de pues lo que ha sido el pensamiento de la austeridad republicana y del no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Nosotros somos el movimiento de transformación, si no del
el más importante del mundo, de los más importantes del mundo. Somos una referencia internacional y lo más importante para nuestro pueblo. Entonces nosotros dijimos siempre en nuestros principios, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y tiene que ver con eso. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. Esa es nuestra esencia, nuestros principios, nuestra causa, la causa de la transformación para el bienestar del pueblo. Toda la otra parafernalia del poder, no. No, 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 no. Ese es el militante de nuestro movimiento, aunque estemos de licencia por tener un puesto público. En ese sentido. Bueno, pues es una disertación que yo creo que deben escuchar todos los militantes y las militantes de Morena. Hay que destacar